Nuestro doctorado es ante todo una reflexión situada, una experiencia vivida, un entramado de prácticas investigativas que indaga por las infancias y las juventudes en contextos históricos desgarrados por las violencias, atenazados por el miedo, expuestos a la barbarie. Y al mismo tiempo, es un espacio animado por la voluntad de saber, por las expresiones de la resistencia, por el pensamiento crítico, por la transformación de las condiciones estructurales que afectan la vida de niños, niñas y jóvenes. Nuestro doctorado es un derecho al delirio. Diríamos que esta línea tiene como objetivo fundamental o busca construir, deconstruir, significar, resignificar las comprensiones en torno a los procesos de constitución del sujeto, de ese sujeto situado, de ese sujeto de la diferencia, de ese sujeto generizado, de ese sujeto en situación, haciendo una reflexión sobre lo que significa el despliegue de la condición política del ser humano en su expresión subjetiva. Entendiendo que esta construcción subjetiva se da en contextos particulares y que se despliega en prácticas específicas, prácticas performativas de existir y de reexistir en medio de los movimientos sociales, en medio de las prácticas comunitarias, las prácticas institucionales, esas distintas maneras de ser y estar en el mundo. Visitamos autores, a mi juicio, emblemáticos que ponen en diálogo distintas tradiciones teóricas. Habitamos el pensamiento de Foucault, pero desde la filosofía política, el pensamiento de Hannah Arendt. Desde la psicología nos visita muchísimo el construccionismo social, desde la sociología del conocimiento, todo el planteamiento fenomenológico de Berger y Luhmann. Habitamos el pensamiento descolonial para pensar todas estas condiciones en situación, y también permitimos que lleguen las voces de distintos pensadores que nos han ayudado a diversificar y a pensar las metodologías diversas desde las que se trabajan. Este espacio está abierto a todos los pensadores y pensadoras y a los sujetos de la acción interesados por la configuración de sujetos para la democracia, de sujetos para la paz, de sujetos para la vida digna en un país y en un continente como el que habitamos. Jóvenes, Culturas y Poderes es un espacio de reflexión, pero también un espacio de creación, porque el tema de los jóvenes es un tema reciente, es un tema que hemos venido construyendo desde ángulos bien diversos. El primero de ellos fue políticas y programas de juventud en Colombia, y posteriormente hemos entendido que los objetos de estudio son mucho más amplios y diversificados, entre ellos subjetividades juveniles, culturas juveniles, acción colectiva juvenil, resistencias de los jóvenes en el mundo contemporáneo y mucho más recientemente necropolítica y juvenicidio. En este espacio todos los estudiantes, todos los profesores somos co-investigadores. Entendemos que es en el territorio, con jóvenes, en donde podemos aprender mejor lo que significa ser joven en el mundo contemporáneo, en el espacio específico de la posguerra en Colombia y en las realidades en las cuales ellos se mueven al interior de mundos de vida que incorporan las nuevas tecnologías y que son paisajes nuevos que ellos pueblan de insurrección y disidencia. Ejercicio de la ciudadanía de infancias y juventudes es una línea que nace en el marco del doctorado con el propósito de preguntarse acerca de cuáles son esas tensiones y crisis que se dan en medio de las prácticas
de participación política, de desigualdades, inequidades, distintas formas de exclusión y estructuras de poder que inciden en la constitución de las subjetividades de los niños y de los jóvenes. Por ello, la línea de investigación se ha propuesto indagar los modos de transformación que se dan en los contextos, pero también cómo los sujetos inciden en las transformaciones de los contextos. En el caso particular de Colombia y de América Latina, las preguntas han estado situadas, además del ejercicio ciudadano en la vida democrática, en temas vinculados con las dictaduras, con los conflictos armados. Por ello, asuntos relacionados con memoria histórica, perdón, olvido, temas relacionados con las formas de organización política de los jóvenes en situaciones de crisis hacen parte de la línea. La línea Infancias y Familias en la Cultura tiene como propósito producir conocimiento en torno a la infancia, entendida como un hecho social, entendido como una construcción social que ha tenido continuidades y variaciones en el tiempo, pero también en la cultura. Y en ese sentido nos interesa comprender cómo se ha ido constituyendo esta idea de la infancia a través del tiempo, atendiendo asuntos que tienen que ver también con la política, que tienen que ver con la economía, etc. Por el otro lado, también la línea se ocupa de estudiar la familia, no en una perspectiva universal y esencialista, sino especialmente como una forma de organización social que está asociada principalmente con relaciones de poder, con formas de organización económica, política, y que a lo largo de los últimos tiempos pues, ha permitido visibilizar otras formas de ser familia, otras maneras de organización y otras dinámicas en el escenario contemporáneo. Por último, es importante tener en cuenta que la categoría cultura es, digamos, el escenario, el ámbito desde donde pensamos estas problemáticas, de tal manera que hay asuntos transversales a la discusión entre infancias y familias. Por ejemplo, la perspectiva de género es un asunto absolutamente importante, el territorio, el conflicto y la paz, entendido que Colombia pues, está intentando hacer una transición hacia un estado distinto, hacia una forma de sociedad distinta, y allí sin duda pues infancias y familias juegan un papel muy importante. La línea de política pública del doctorado en Ciencias Sociales con énfasis en niñez y juventud se fundamenta en diversas perspectivas epistemológicas y teóricas que corresponden al positivismo, neopositivismo, pospositivismo, teoría crítica y constructivismo. El estudio de la política pública abre el debate hacia temas tan importantes como la política, la democracia, el Estado, la participación, las organizaciones, la gestión pública y por ende la relación del Estado y sociedad. La línea de política pública tiene entonces un compromiso grande de hacer reflexiones alrededor de lo que es la política pública, quién la decide, cómo se construye, cuál es el lugar de la sociedad en estas construcciones. Por ende debe privilegiar el análisis desde las realidades de la práctica cotidiana de la política y de la administración pública, también teniendo como la mirada aquellas perspectivas de construcción o configuraciones de la sociedad en su relación con el mundo, como bien lo plantea Müller. La línea de educación y pedagogía del doctorado pues se enfoca en todo lo que tiene que ver con prácticas educativas, preferiblemente en el contexto escolar, pero también extraescolar. En este momento venimos trabajando asuntos de pedagogía y educación en una perspectiva histórica, pero también en términos del presente. Eso significa que trabajamos diferentes temas que tienen que ver con la evaluación, con el examen, con las prácticas cotidianas en la escuela,
En ese sentido manejamos un concepto amplio de educación, hay una fuerte tendencia a análisis de tipo crítico, crítico en el sentido de la teoría tradicional crítica, pero también asumiendo perspectivas de corte postestructuralista en términos de análisis de discursos y de prácticas. Es decir, es una línea amplia en lo que se refiere a cuestiones educativas, no riñe con lo didáctico, no obstante sus análisis están más del lado de una crítica cultural, social a la educación en contextos intra y extraescolares. Básicamente la línea busca y trata de encontrar y analizar cuáles son los procesos cognitivo-emotivos en los niños, las niñas y los jóvenes. Nuestra búsqueda principalmente son la interacción entre los procesos cognitivo-emotivos y aspectos como la educación, la pedagogía, la didáctica, el desarrollo y muchos otros procesos psicosociales que viven los niños, las niñas y los jóvenes. Entonces, ¿cuáles son los temas que nos convocan y cuáles son los temas que quisiéramos que ustedes pensaran presentar a nuestra línea? Desde luego los procesos de desarrollo cognitivo-emotivo, pero también aspectos de la cognición y la emoción en el aprendizaje, en la familia, temáticas relacionadas con la neurociencia, desde luego, y también la interacción entre los procesos cognitivos y otros aspectos socioculturales. Y finalmente, la relación entre la educación y los procesos cognitivos emocionales. Entonces, básicamente, nuestra invitación. Nuestro doctorado es, en síntesis, una invitación a la interpelación ética, a la impugnación política y a la construcción epistémica, que nos permita no solo comprender, sino también transformar los horizontes de sentido en los que acontecen las infancias y las juventudes en un continente aún sublevado ante las desigualdades.